Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo está este día sábado caluroso? Calurosísimo y es sábado. Estamos esperando a a mi compañera Patricia para empezar ya. Hola Marisol, estamos esperando que Patricia se nos una. Hola Hola, Patricia, hola a todos. Hola Carolina, ¿cómo estás? bien, tú Patricia, ¿cómo Bien, estás? bien también. Y hola a los seguidores que están por ahí también. Nos encontramos ahora un nuevo sábado hablando de alguna temática interesante, ¿cierto? Sí, Patricia, bueno, hoy día vamos a tocar un tema que es súper sensible, que a veces no se toca mucho, que no se habla mucho por distintos motivos, que se llama la suicidalidad en las personas mayores, ¿ya? Entonces, para empezar, le damos la bienvenida y bienvenido a Entre Canas y Sonrisas, un espacio gerontológico donde hablamos de las personas mayores y conversamos sobre el envejecimiento, la salud, la alimentación y muchos temas relacionados con ellos desde una mirada humana, integral y por supuesto con mucho respeto y cariño, Sí. porque detrás de cada historia existen muchas canas, ¿no? Porque las canas que dicen que vienen de las historias que que vienen de Así como las arrugas también, ¿verdad? Tienen mucha historia, ¿cierto? Bueno, efectivamente, nosotras como gerontólogas hemos querido abordar a lo largo de nuestros programas, más que una mirada quizás tan científica, ¿verdad? Como quizás algunos profesionales procuran llevarlo. Lo que hemos querido es bajar precisamente a nuestros seguidores desde una mirada, desde el espacio de la vivencia, ya, de lo real, de lo que observamos. Y hoy día vamos a tocar una temática que no es menor, sí, vamos a tomar esta temática más bien tópica, ya, digamos, no vamos a profundizar, pero sí vamos a hablar acerca de las causas que podrían conllevar a una persona mayor a pensar en algo que nos asusta a veces, que es el tema de la suicidalidad, ¿cierto? Desde ahí que en realidad envejecer no es solo cumplir años, sino que además son las vivencias que tenemos, son los aprendizajes, las cosas bonitas, pero también hay cosas que son tristes, ¿verdad? Las pérdidas, los duelos, los cambios que de alguna u otra manera estremecen o movilizan a las personas. De ahí, Carolina, entonces, ¿verdad? La idea es tocar esta temática. O sea, nosotros debemos mirar a la persona mayor no solamente desde el riesgo, ni de la enfermedad, ni del diagnóstico. Nosotros queremos más que nada hacer una mirada gerontológica, ¿cierto? Eh, nosotros siempre queremos preguntar algo diferente, queremos ir a la otra parte. Entonces, cuando estas personas empiezan a pasar estas situaciones, Pati, uno empieza, ¿qué pasará por su vida? ¿Qué estará Ujú. pensando esta persona? ¿Qué estará viviendo? ¿Habrá tenido Exacto. alguna pérdida importante? ¿Estará pasando, habrá tenido algún problema de salud? Quizás, o hay algo que lo mantiene en esta situación de querer estar pensando en el suicidio. Y Cierto. entonces también tenemos que preguntarnos a esa persona, preguntarle qué significa hoy su vida, más que preguntarle el por qué. Entonces, como una sociedad, estamos siendo una sociedad mayor, ¿cierto? Pero Ujú. no significa que por eso se ha perdido todo, se ha perdido el sentido de la vida, se ha perdido el sentido de seguir creando proyectos, Patricia. Por Sí, eso no, que desde ahí es que nosotros nos tenemos que detener un poquito a ver a la persona más allá quizás de sus patologías, más allá de alguna condición, ¿verdad? De capacidades disminuidas y demás. Tenemos que ver a la persona como persona. mira, Hablarles. Ujú. Dale, dale, Carito. por eso, Patricia, antes que nada, lo que primero que vamos a hacer es aclarar el concepto que es la suicidalidad, ya para que se entienda bien. Porque cuando hablamos de suicidalidad, nos referimos a un fenómeno que es que cuando la persona empieza a tener pensamientos relacionados con la muerte,
tiene ideaciones suicidas, empieza a planificar, tiene intentos y con bastantes conductas suicidas que para ti es, como psicóloga es mucho más fácil de detectar que para mí, que yo no manejo ese tema, ¿cierto? Entonces, también tenemos que pensar que no todas las personas que tienen pensamientos relacionados con la muerte están intentando suicidarse, o sea, no es así. Entonces, pero sí hay que preocuparse cuando una persona empieza a tener este tipo de pensamientos y debemos escucharla y debemos tomar en serio cuando nos está hablando, poner como así, esto me hace ruido, ¿cierto, Patricia? Exacto, tal cual, Carito, porque mira, la suicidalidad en las personas mayores actúa un poquito diferente a lo que estamos habituados, ¿verdad? A estos pensamientos, planificaciones, intentos como lo hacen, ¿verdad? Jóvenes, adolescentes o adultos. En el caso de las personas mayores, la suicidalidad no busca intentos, sino que por lo general son más letales. Por eso es que tenemos que estar atentos a las señales. Por otro lado, llegar al espacio de la suicidalidad es llegar a pensar en que se ha perdido el sentido de la vida. Y se ha perdido el sentido de la vida porque hay muchas pérdidas a lo largo de la vida, ¿ya? Y en un espacio donde en ocasiones puede estar rodeado de personas, ¿verdad? Pero aún así sentir el dolor y la soledad de aquel que perdió. Lo vimos la semana anteriores en nuestro podcast, ¿verdad? Con respecto al tema de las pérdidas. Pero contarles que, además que es más letal la suicidalidad de las personas mayores, también nos encontramos con una suicidalidad silenciosa. ¿Y a qué me refiero en esto, queridos seguidores y Carolina también? A que muchas veces las personas mayores dejan de asistir a sus controles médicos. Por lo tanto, también dejan de tomarse sus medicamentos. Lo que implica que las enfermedades que están a la base, que ya son crónicas, comienzan a manifestarse, ¿verdad?, con mayor severidad. También otra forma de hacerlo es dejar de comer. Otra forma de hacerlo es dejar de hidratarse, por ejemplo. Otra forma de hacerlo es mantenerse en aislamiento, ¿ya? Son formas como un suicidio dosificado, por decir así, porque ya no tiene sentido su espacio y que los lleva a tomar a veces decisiones, ¿cierto? Y decisiones que son complejas, porque ellos ya no piensan, ¿verdad?, en lo que están dejando, están pensando en el final de la vida y es tanto ese dolor, que a veces es dolor físico, pero también hay un dolor psíquico. Y de ahí surgen quizás algunas expresiones que más de algunos hemos escuchado, cuando hemos estado con algunas personas mayores, de que ya viví lo suficiente, ¿cierto? También puede decir, ¿para qué voy a seguir aquí? Ya creo que he hecho todo. O cada cual está haciendo su vida y quizás yo soy una carga para ellos. De hecho, yo escuché en una oportunidad y jamás me he olvidado de aquello. Parece que Diosito se olvidó de mí. Tengo tantos años y tanto le he pedido y me sigue dejando atrás. Cuando escuchamos alguna de esas frases que pueden ser, la verdad, divertidas quizás para algunos, la verdad que esa es una voz de alarma. No podemos quedarnos ahí ya y pensar, ay, lo dice porque ya está viejito, ¿verdad? O porque, ay, bueno, ha pasado cosas y a lo mejor, pero no piensen eso, ni siquiera, ¿verdad? Podemos nosotros dejar pasar eso, es porque hay un algo detrás de eso, hay una historia, hay una situación que está movilizando a esa persona como para ya manifestar, ¿verdad?, este deseo de no estar. Sí, aparte, Patricia, que como tú dices, también es como, no quiero molestar, también es Hoy muy sí. común, no quiero molestar, soy una carga, o también me ha pasado que escucho que te dice, es que yo parezco un mueble, dice, Mm. perdón, es que me cambian de lugar y es como no puedo opinar, no puedo decir nada. Entonces, te iba a dar un dato, o sea, a todos nuestros seguidores, que la tasa más alta de los suicidios de las personas mayores es de 80 años y más, y Mm. generalmente son hombres. Sí. Sí. De hecho, la viudez se vive de manera distinta ya en los hombres que en las mujeres. Pareciera ser un poco más soportable en el caso de las mujeres, pero en el caso del hombre es más complejo, ¿ya? De hecho, hay una película que recuerdo, que la vimos en nuestra formación también, ¿recuerdas? Que es El regalo. ¿Ya? Y El Ah, regalo se trataba de un profesor
que hasta el último día estuvo haciendo clase y surgió de que ya llegó su último día de clase y volvió a su, o sea, ya en su casa al día siguiente quiso seguir haciendo las actividades que hacía antes. Estaba integrado y de pronto se encuentra con un escenario en el que, oye, ya no tengo que ir a trabajar. De hecho, él se había arreglado. No sé si alguno la ha visto y quienes no la hayan visto, se las recomendamos. El regalo, y es una película chilena muy Sí, interesante que nos muestra este proceso, por una parte del duelo, pero también esta falta del sentido a la vida. ¿Ya? Donde al final este personaje lo que buscaba es precisamente dejar de existir, había perdido a su esposa, no tenía hijos y además ya había llegado al final de su vida laboral. sí. Mira, siempre nosotros nos dicen, como nosotros, ¿por qué gerontología? Porque nosotros somos gerontólogas, siempre. Entonces, nuestra visión siempre va a ser mirar a la persona desde ese enfoque y ver a la persona, la persona no es un riesgo constantemente por tener cierta edad, sino Ujú. que hay que hacer algunas diferencias importantes. Porque, por ejemplo, siempre hay que preguntarse, ¿cuáles son los factores de riesgo que pueden existir? Pero también hay que preguntar, ¿quién es esta persona? Porque siempre la estamos mirando desde lo más de la medicina, esta persona está enferma de esto, entonces, por eso que piensa así. Claro, Porque, claro, claro. porque cuando las personas empiezan, igual también lo tocamos, como que se juntan, como que de alguna manera está unido con el tema de la semana pasada, porque la persona cuando empieza a perder también su movilidad, su autonomía, también empieza a tener quizás estos pensamientos suicidas, Patricia, por el hecho de que ya no se puede valer por sí solo. Sí, Y es tal cual. más común es que las personas más mayores son más reacias que alguien las ayude. Entonces, son Ujú. las que más empiezan a sentir como solas y no, por el hecho que no quieren la ayuda. Entonces empiezan a tener un poco más estos pensamientos. Sí, además que saben que uno de los factores que podríamos mencionar que son factores de riesgo es precisamente eso. Por un lado, el no pedir ayuda. ¿Por qué no piden ayuda? Porque no quieren molestar a los otros, ¿ya? Y el discurso es que están ocupados, ¿cierto? Entonces, ¿para qué los voy a molestar? Y por lo mismo el hecho de no querer sentirse una carga. Pero hay otro que es muy fundamental, que también es derivado quizás de lo mismo, es lo que está relacionado con la soledad. Cuando hablamos de la soledad, no es solo esto literal de estar solo, ¿ya? Porque hay personas mayores que viven en un espacio, ¿verdad?, solo, pero no necesariamente se siente solo, ¿ya? Y esa distinción tenemos que hacerla, porque hay quienes, ¿verdad?, viven solos, no sintiéndose solos, pero hay quienes están rodeados de personas y sin embargo perciben este mundo como poco grato y que además tienen la sensación del vacío y de la soledad. Y ahí es donde también nosotros tenemos que hacernos cargo. ¿Cargos en qué sentido? De considerar que la persona mayor, si bien es cierto, tenía un rol que hoy no lo está cumpliendo, pero también tenemos que darle la oportunidad de que cumpla quizás un rol menor, pero darle la oportunidad que siga productivo de la familia, que no sea como tú dijiste delante, un mueble más que está ahí ocupando un espacio en la casa, ¿ya? Sino que tenemos que ir más allá, tenemos que ir a la persona. Sí, porque la soledad no se transforma solamente en sentirse solo, también se transforma en amor a sí mismo, porque a Ujú. veces le sucede a las personas que se empieza a conocer. Porque como antes estuvo, bueno, hablemos como una persona, un matrimonio. Se fue uno de los dos, ¿cierto? Pero generalmente, como tú decías, que la mujer es la que más acepta la viudez y es capaz de llevarla de mejor manera que el hombre. Eso no quiere decir que deben haber hombres, Claro que también, ¿verdad?, lo pueden lograr. claro, que también lo pueden lograr, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas empiezan como a conocerse, a decir, ah, a mí me gustaba hacer esto, lo que pasa, porque es como, o es que a mi viejo le gustaba esto, y a usted qué le gustaba, no, Mm. pero es que como a él le gustaba, entonces ahí como que empiezan a querer lo que y hacer lo que a ellos realmente les gustaba, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, parece que se empieza a transformar esta persona y eso no es sentirse solo, empieza a conocer las juntas de vecinos, a lo mejor puede conocer más a la vecina, que a lo mejor como antes estaba tan ocupada no podía compartir. Entonces, sí, y empiezan a aparecer esos temas del bienestar de la vejez.
Sí, ¿cierto? oye Carolina, y mira qué interesante, me voy a enganchar un poquito de lo que tú hablas. Claro, muchas veces las personas mayores, sobre todo las mujeres, se ha dado que se han invisibilizado en el rol maternal. Ya, o sea, en este rol materno en el que se han dedicado a la familia, a la crianza, luego siguieron con el marido porque los hijos ya se fueron y además siguen con los nietos, entonces hay un espacio de productividad constante, pero se dejan de ver. Y justamente llegado a cierta edad en la que ya no están las condiciones para seguir cuidando nietos, en que a veces la pareja no está, comienzan tal como tú dices, a verse. Y a veces lo que encuentran en esto de verse no les agrada. No les agrada porque se dan cuenta de todo lo que entregaron y que hoy, que tienen los tiempos, tal vez consideran que no están en condiciones para hacer cosas. ¿Ya? Por otro lado, en todo el esfuerzo que hicieron y pierden este estatus dentro de este rol, ¿verdad?, de la familia productiva y pasa a ser un rol más bien pasivo, ¿cierto? Qué difícil. Fíjate que tuve una paciente que en su relato ella se entristecía mucho por el hecho de que ella era la matriarca. Y de un tiempo, ¿verdad? A esta parte fue siendo cada vez más consciente que ahora que los hijos no estaban y que a pesar que vivía ahí con un par todavía de ellos, sentía que había perdido ese liderazgo. Y eso en realidad la entristecía de sobremanera. Y comenzaba a sentir, y entonces, ¿y qué sentido tiene que yo siga aquí? Complicado. Pati, vamos a aprovechar de saludar, antes que sigamos con el tema, a Mujer Jaguar, Ya, Constelaciones. Muchas gracias por acompañarnos. bien, gracias, gracias. Espera, Patricia, no pude ver, se me corrió. Pasó, pasó. No, pero a todos los que están acompañándonos Bueno, le vamos a a saludar. todos, ¿verdad? Saludos, abrazos y gracias por acompañarnos. No que me distraje, también estaba buscando, porque tampoco, una película que también vimos en nuestra formación, de un matrimonio que, que ella le daba Alzheimer, que ella era una pianista, no sé si tú lo recuerdas, que ella era Ya. una pianista muy famosa, Sí, y ella enferma de Alzheimer. una película francesa. Sí, exactamente, una Sí, película ay, no me acuerdo el nombre, pero también muy francesa. interesante que ahí También mostraba cómo una persona mayor cuida a otra persona mayor y cómo ve el deterioro, ¿verdad?, de su de esposa. ambos. ¿Te acuerdas Sí, que él también, y él termina quitándole la vida a ella? Porque él sí. estaba tan desesperado sin, no no, bueno, nadie lo visitaba, tenían hijos, pero como Tenía una lamentablemente, hija que la visitaba de tanto en tanto. como en muchos casos que son reales, ¿cierto? Y me estaba pensando que él al final termina quitándole la vida y se la quita a él después también, por el hecho de que él no era capaz, ya llegó un momento que no era capaz de vivir esta situación, no tenía apoyo, era como la enfermedad del síndrome del cuidador, porque él al final se enfermó con ella por la Sí, desesperación. Entonces estaba pensando bueno, más que el tema de la película, en el suicidio, de lo que sí. puede, chuta, es lo que se puede ¿Cómo, llegar. cómo te puede movilizar, claro, la experiencia que estás viviendo ahí y en el ahora? Por eso que a veces es importante cuando uno está con personas mayores y le pregunta, porque te dicen, no, me siento solo. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos dar vuelta la tortilla, que también lo pasábamos la vuelta, ¿verdad? Ahí en el ramo de gerontología, nos pasaban eso. Eh, Preguntarle, ¿usted vive solo? ¿Por qué vive solo? Preguntarle también, ¿qué le gustaría hacer? ¿Por qué se siente así? O conversar. Yo estoy aquí para conversarle, aunque sea cualquier cosa, algo entretenido. ¿Le gustaría algún lugar en especial? Entonces, porque a veces las personas pasamos, Mm, nos dice algo mm. y como que la pasamos, no le preguntamos nada más que, eh, es ¿Cómo como está? ¿Cómo está? una persona me dijo hace mucho tiempo, me dijo, ¿sabes qué? La pregunta más estúpida que encuentro es cuando una persona está enferma, ya entonces te dicen hay que ir a verlo porque está enfermo, bueno, cumples tu rol como compromiso, digamos,
ya, o emocional, pero y me dijo, pero preguntarle a esa persona, si sabes que está enferma, preguntarle, ¿cómo estás? Me dijo, eso es lo más estúpido que me ha pasado. Yo no, me dijo, ¿qué preguntas Es que ahí? sería como preguntarle, ¿y estás enfermo? Me decía, ¿qué dices ahí? Yo le Claro, dije, entonces yo le dije, bueno, tú le dices que te vengo a ver porque supe que estás enfermo y te vine a acompañar un rato. Me cierto. dijo, sí, puede ser, me dijo, es que sabes, me dice, oye, tal por cual persona está enferma, anda a verlo. Dice, pero ¿cómo está ahí? Me dijo, sí, sé que está enfermo, o sea, era muy difícil entrar a una conversación. Era, Cierto. Oye, entonces, Carito, igual, volviendo a también ahí, apoyándome un poco en tus palabras, que importante es que nosotros también como sociedad y como personas en sí, no dejemos de mirar a las personas que están a nuestro entorno, ¿ya? Y esto va transversalmente, no tan solo a las personas mayores. Muchas veces nos ocurre que tenemos un vecino que tiene necesidades, ¿verdad? Y no sé, en el caso de las personas mayores propiamente tal, que lo vemos con dificultades de traer sus cosas y demás, acerquémonos nosotros a ellos, porque la verdad que la soledad es un alto riesgo para que las personas dejen de eh, perder el sentido de la vida. ¿Ya? Entonces, a veces una palabra, mira, de hecho me acordé de otra película, hoy día es el día de la película, de otra película que es Mi vecino gruñón, algo así se llama, ¿ya? Donde está este actor, eh, ay, ese que hizo la película del náufrago, eh, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver si los seguidores se acuerdan, pero es un ¿ya? actor es un actor chileno, ¿cierto? No, era una película chilena, con No. Hans creo que es, ¿ya? Ah, ya, Ya, y sí. entonces ahí él también había perdido a su esposa, y más bien trágica, ¿verdad? También hay parte de su historia, y él estaba decidido a suicidarse. Y empezó a planificar, y ya cuando estaba a punto de concretarlo, llegó una familia a vivir al vecindario y le movilizó la vida, y al final se dio un vuelco a la vida de esa persona que estaba en una soledad, y en realidad estaba en una soledad absoluta dentro de su propio hogar. ¿Ya? Donde ya él era un vecino gruñón, se enojaba con todos porque en realidad era la forma de sobrevivir, quizás hasta como un mecanismo de defensa utilizado, ¿verdad? En el reclamar por cualquier situación. Y donde estaba reclamaba. ¿Ya? Y entonces es porque él ya había dejado de sentir el placer de vivir. Entonces ya todo le molestaba, estaba irritable y demás. Pero cuando llegó esta familia, que de hecho era una familia mexicana, así que bien bochincheros, ellos con ganas de integrarlo, y comenzaron a vivir una experiencia hermosa, ¿ya? Y tal vez nosotros también podríamos ser parte del cambio de la vida de alguna persona. Y con tan poquito, ¿ya? Tan poquito como un saludo, una sonrisa, un quiere que lo acompañe, necesita algo. Mira, en un lugar X, que no lo voy a nombrar, pues que es como aquí aún no lo conocen, entonces te puede parecer, hay una persona mayor que nadie quería saludar porque todo el mundo la considera que es desagradable. Entonces, siempre que vamos a un lugar X, que es a comprar con mi marido, hola, buenos días, no hemos pescado. Ya, tampoco es que vamos frecuentemente. Hasta ahora es como, hola, ¿cómo está? Y nos dice con Magra, hola, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Entonces uno dice, ya le hice un cambio a esa Un persona. cambio. Ujú. Pero ¿sabes qué? Igual, no sé, Pati, tú que eres psicóloga, nos puedes dar más. Porque también conozco una persona que teniendo visión, vivió hasta los 30 años aproximadamente con visión, ¿cierto? Y por una enfermedad quedó ciega, o no sé si la palabra es la correcta, ya, Ya, porque con claro, disminución claro, visual, claro, pongámosle. claro, para que no suene tan feo, ¿cierto? Ujú. Y sabes que ella tiene tanta energía y siempre, yo nunca le he escuchado decir, me quiero morir. Mm, Y mm, cuando pasan cosas, ella me dice, yo rezo por esas personas. Ella es muy católica y me dice si ella sabe de algún conocido o de las tragedias que ha traído el cambio climático en distintas partes. Me dice, yo anoche recé un rosario por esas personas, por esas mm, almas, pero sabes que nunca, y una vez
ella nos invitó a su casa y yo quedé impresionada, porque me dijo, yo decía, ¿cómo? Yo no quería ¿Cómo ir lo porque, hace? Claro. eso, claro, porque no quiero interrumpir y todo, o sea, es un sistema como debe ser. Y dice, no, yo voy a preparar una ensalada. Oye, yo quedé impresionada con las manitos, cómo, qué tacto, cómo desarrollan eso, súper bien, o sea, se desenvolvía perfecto. No, Ujú. no era como para decir, oh, está, no, no, pero lo que más me impresiona, que bueno, está viva, tiene una persona, una Muy de 80 activa. años debe tener, Ujú. claro, pero la posibilidad, claro, activa, le encanta ir a misa, participar en actividades y todo, pero lo más que nunca, nunca la he escuchado decir, y ella me decía, eso es lo que me agata de los jóvenes, porque siempre andan, dijo, ay, que estoy estresado, que estoy agotado, que no, me decía, como es que, como que uno, ya, ay, que no hay qué hacer, como que se desespera, como Estoy si te, aburrido. me decía, pero siempre hay algo que hacer, me decía, yo siempre tengo cosas que hacer. Me jardineo, me dijo, hago cosas, cocino, pero también pienso en los demás. Rezo por esas personas que están solitas, esas personas que no tienen con quién conversar. Y uno dice, en realidad, que a veces una cosa tan chiquitita, uno a veces la exagera bastante, pero verdaderamente no es nada para otras personas que viven tan feliz la vida como les tocó. O sea, o como se estén presentando Es que oportunidades. ahí, claro, ahí Carolina, quizá la diferencia con ella es que ella le da sentido a su vida, ¿ya? Y al darle sentido a su vida la hace más productiva, más activa, ya se llena de oportunidades. Y si no las tiene, las busca. ¿Te fijas? Esa es la diferencia, Sí, porque ella me ¿ya? decía, oye, yo Porque tengo una amiga que tiene todas estas enfermedades crónicas que tenemos todos los días. Pues me dijo, ya, porque me dijo, no sé, por alguna razón, todos nadie tenemos esto. las mismas, dijo, todos tenemos las mismas. Y siempre la reto, me dijo. Porque me decía, no porque tú tienes una enfermedad crónica, tienes que pensar, ay, pues Dios, pues, llévame que estoy cansada de esto. Ay, y ella me invitaba, porque ella era es súper chistosa. Entonces me decía, no, uno tiene que vivir con alegría, ser feliz, porque me dijo yo todos los días, digo, gracias Señor por un nuevo día de vida. Entonces, súper lindo, una lección súper bonita. Cierto, mira qué lindo eso. Pero ¿sabes qué otra cosa que me estaba acordando, Carito? Que también es podríamos considerar como un factor de riesgo y que está puesto o instalado por la sociedad. Me refiero al tema del edadismo. ¿Ya? Ese edadismo que se manifiesta en una constante en ver a las personas mayores como personas inútiles, ¿verdad? Que son dependientes, o el abuelito, o como poquita cosa, no sé, ¿verdad? O que es una carga que se ha instalado igualmente. El no considerarlo, en, a veces no enseñarle o no tomar su opinión. ¿Por qué? Porque solamente es una persona mayor que ya no piensa, o que ya no tiene la atención de antes, o que la memoria le falla, o porque sencillamente lo consideran, ¿verdad?, en este contexto como una inutilidad. Creo que eso afecta de sobremanera, ¿verdad?, al potencial de la persona mayor de ver este mundo de oportunidades, ¿ya? Por Lo eso que que pasa, quizás la invitación, discúlpame Carito, la invitación es aquí a que aquellos que son personas mayores y que nos están viendo o nos van a ver, ¿verdad? Ya en este programa que queda grabado, invitarlos, que tienen que ir más allá ya de las limitancias que la sociedad a veces te implanta ahí desde comentarios, desde noticias o lo que sea, sino que ser tú el partícipe, el protagonista de tu propia vida, ¿ya? Y eso implica participar. Ojalá hacer actividades y cosas como, ¿verdad? Esta amiga de Carolina, hasta el último día, ¿ya? Hasta el último día, hasta cuando, quién sabe, la muerte nos lleve, en lugar de quedarnos sentados esperando, ¿verdad? A que esta llegue. No, sí, seamos productivos. aparte también tenemos que comentar que hay personas que se creen dueños de la persona hasta de sus pensamientos. Y Mm. entonces, al colgarse de lo que tú dices, la persona es dueña de vivir como quiere su vida, de disfrutarla, como tú dices, mirar lo bonito de la vida, disfrutar tantas cosas, porque hoy día
o sea, por suerte existen muchas cosas para las personas mayores, muchas actividades, y están todos, muchas. mira, el otro día había un grupo que bailan, otros hacen teatro, estuve mirando la Olimpiada, súper entretenido, o sea, Ay, sí. lo encontré pero impresionante, súper lindo. Entonces, esas personas se están acompañando, están disfrutando, entonces qué Sí. rico eso. Y Entonces, de hecho, en la comuna donde yo vivo, generalmente en vísperas de que venga la primavera, comienzan a presentarse en concursos de belleza, y entonces estaba mis abuelitas con trajes típicos reciclados y demás, me encantó. Y las veía bailar, ¿verdad? En varios, ellos también tienen sus, digamos, a través de Instagram, también van mostrando sus actividades. Y eso es darle sentido a la vida. Y es lo que nosotras buscamos como gerontólogas a través de estos temas que les vamos presentando, precisamente aquello de que debemos darle sentido a la vida a aquellas personas mayores que están junto a nosotros, darle sentido a la vida desde el que sean partícipes y protagonistas de sus propias historias hasta el final de la vida. oye, otro tema también súper importante, una red importante es la familia para de prevenir el suicidio de las personas mayores también. Son la red más importante para todos. Entonces, esa familia no significa solamente estar compartiendo, significa una responsabilidad y estar un apoyo constante con las personas mayores que tenemos cerca, acompañarlas en todo, estar preocupado, hacerlas partícipes de los cumpleaños, si no quiere ya hay que invitarla a que vaya, a las actividades que hacen las familias, las vacaciones. Bueno, es cierto que todos queremos en un momento que no sé si es descansar las vacaciones, porque no sé, Patricia, A veces las vacaciones nos cansan. pero no sé, por ejemplo, en la tardecita, o pasarla a saludar, tomarse un Sí, cafecito, irse, o solamente ir a preguntar cómo está, cómo amaneció, o si necesita mm, algo. Pero somos la red más importante de las personas mayores que tenemos cerca. Vamos a cierto. saludar a la Tavi Black, que siempre nos acompaña aquí, a Yamilena Navarrete Enríquez, gracias, a Micaela, a Mónica Moreno, gracias por unirse, a Generación Silver se unió, a Mujer Jaguar, Constelaciones, Ah, la semana pasada también, a Gloria Premium, a Global Premium, es una ajá. empresa, así que le vamos, muchas gracias por Vale, acompañarnos. gracias por acompañarnos. Oye, Entonces, bueno, volviendo al tema, ¿verdad? Que debemos poner atención en las personas mayores, es importante que pongamos oreja, sentido, visión, ¿verdad? Cuando alguna persona mayor expresa de una u otra forma el hecho de no querer existir, ¿ya? O explícitamente el deseo de querer morir. Qué importante también es poner atención cuando alguien nos habla de la desesperanza, ¿ya? De ese, de eso de pareciera que nada va a mejorar. Por otro lado, cuando se manifiestan como una carga. Por otro lado, cuando van abandonando sus actividades significativas. Y sabes que hay algo que es bien relevante, que, que es un signo de sus cosas que a veces son significativas, ¿verdad? Y comienzan a regalarlas. Es como que me estoy despidiendo de la vida. Así que ojo con aquello, ¿ya? Ojo con cualquier expresión comunicativa de la forma en que sea del no querer estar aquí. Porque eso, ese comentario a veces es un grito de ayuda, ¿ya? Entonces nosotros debemos también estar en alerta a aquello. Patricia, igual puede existir detrás de todo lo que puede estar viviendo una persona con algún problema, quizás también puede empezar a existir el miedo, empieza a sentir como aparte del miedo, como esta incertidumbre, pueden empezar a sentir, eh, bueno, soledad, pero ¿cómo Mm. uno puede bueno, aparte de lo que tú decías, darse cuenta que empiezan a tener esta idea o estar preocupados, empiezan a dar como señales. Como ¿Cómo, señales tal cual, y van teniendo cambios conductuales.
¿ya? Hay ocasiones que esos cambios conductuales es el cambio de realizar actividades o querer participar a de pronto quedarse y no hacer nada, no quiere compartir con los otros, ¿ya? Señales como, por ejemplo, ya no me quiero sentar a la mesa, mejor me voy a quedar acostadito, ¿ya? Y en realidad eh, está evadiendo ese espacio de la alimentación que es tan importante. ¿Ya? A veces podría ser también no vamos al médico hoy día, vamos después, ¿ya? Pero le toca, ahí tiene que ir y que los medicamentos y demás, no, si no importa si todavía me quedan. Son pequeñas cositas, ¿verdad?, en las que tenemos que considerar eh, como alertas tempranas con respecto a que la persona ya no quiere seguir cuidándose y a dejarse morir. Porque yo imagino que a una persona que le debe costar mucho recuperarse sin, y empieza a tener como, empieza a pensar en esto. Yo creo que debe ser difícil para una persona que lleva muchos años de matrimonio o en compañía de alguien y la pierde, porque si se siente sola en el sentido que no hay redes de apoyo, la familia está en un contacto escaso con ellos. Mm, mm. Entonces esas personas están como más Propensas. vulnerables y propensas, claro, a tener estas ideas suicidas o empezar a pensar en esto. Entonces, yo creo que uno tiene que empezar a acercarse y preguntarle, ¿por qué te sientes así? Que debe haber un motivo y siempre va a ser la soledad. Es como Mm, es como típico que te dicen eso, es que me siento solo, porque en el fondo se queda solo, porque ya, seamos honestos, no todos tienen, o si no, no estaríamos hablando de estos temas, ¿cierto? No todos tienen la posibilidad de que sus hijos sí. se preocupen de tal manera siempre, o los sobrinos y que de los hijos, o la familia en general, porque recuerda que a veces hay personas que ya han ido enterrando, que es feo decirlo, pero ya han ido muchas personas de su entorno, sus amigos, sus hermanos, entonces Los igual vecinos. claro, empiezan a ver esa angustia. Mira, hace poco una persona me dijo, sabes que yo creo que me queda poco y no en el carrete. Ya, pues Mm, entonces, o sea, yo sé lo que me significa eso. Entonces yo le dije, ¿por qué piensas? No sé, me dijo, porque como todos se han muerto. Y yo le dije, pero ya, pero usted está súper bien. Tiene, ¿en qué piensan eso? No, me dijo, porque a lo mejor porque él decía, pero no asociaba porque ya tengo más de 80 y puede que me pase eso. Le dije, no, pero es que eso va a llegar cuando debe que llegar. Usted en este momento no se puede sentar ahí a esperar. Usted disfrute, páselo bien, mm, disfrute sus mm. nietos, disfrute a las personas que están a su alrededor. Entonces me decía, sí, es que me dijo un día, me puse a pensar, uy, ya como que me quedan dos hermanos, eh, no- me dijo, pero que yo he hecho y me impresionó eso, me dijo, yo he hecho tanto de menos a mis padres, Ay, y, cierto. yo pensé, chuta, entre mí esta persona tiene más de 80 años, me dijo, para mí es como si fuera ayer. Mm, Pero no, pero en ningún tal caso cual. así era como algo como tal, me dijo mi mamita, mi papito, siempre como así. Entonces era como escuchar a alguien muy joven, pero en el fondo, porque uno cuando más se refiere a ellos, ¿cierto? Así como, y me dijo, para mí es como si yo fuera ayer que no están mis padres, o algunos de mis Mm, hermanos, porque no tampoco están. ujú. Bueno, Entonces, ahí entraríamos en otro espacio que tiene claro, que ver, ¿verdad?, con esta memoria, cómo ellos van acercándose a recuerdos más distantes y lo hacen como más presente. Ya sería otra temática que podríamos en algún momento tocarla, Carito, que tiene que ver con la demencia, ¿verdad?, y los deterioros cognitivos. Que en el fondo es por eso que ellos tienen más vigente estos recuerdos con los padres y también, como dice, ¿verdad?, esta persona que tú conoces, parece que fuera ayer. Pero en el fondo quizás podríamos agregar, ¿verdad?, a este contexto en la importancia de las redes de apoyo, en la importancia que tienen algunas áreas profesionales para apoyar a estas personas mayores.
Yo he visto trabajos que hacen, por ejemplo, desde los municipios, a través de las oficinas o los departamentos o centros, ¿verdad?, de las personas mayores, ¿ya?, donde salen a buscar a la comunidad. Pero también, ¿verdad?, dentro de esta red de apoyo está este espacio comunitario y más cercano que son precisamente los vecinos. No sé, creo que tenemos que ir instaurando, ¿verdad?, el hecho de que debemos llevar a estas personas mayores porque por sí solas no se van a mover. ¿Ya? Tenemos que hacer trabajos en familias también para que comprendan que esa persona mayor es parte de esta familia y que no es el mueble solamente, o que no es solo la abuelita que cuida a los nietos, sino que es persona. Creo que algo que no podemos dejar de ver es a la persona como persona, independiente de su edad. Sí, es súper importante eso, Patricia, que estar pendiente constantemente y no llegar a estos temas. Sabemos que son aislados, pero existen. ¿Y por qué no decirlo? Las personas de 70, de 80 años y 90 también tienen muchos proyectos. Por ejemplo, a lo mejor dice, pero ¿cómo? Porque mira, yo he leído, mira qué mala onda la gente. Yo leí a gente que ha terminado su estudio o entró a la universidad, ahora que hay más acceso, hay más gente, hoy no, que para qué, para que te vayas, te lo lleves el título para el cajón, qué sé yo. Qué mala onda, pero me dan a decirle a esa persona, ¿y tú tienes algún currículum muy grande? No sé, me da la lata. Pero te juro, me da la lata. Y yo digo a esa persona, y muchas personas contestan, no, porque era mi deseo, yo lo estoy haciendo ahora, ya crié mis hijos. Mira, hace poco conversé con una compañera mía, que le damos un saludo a la Jessica, está terminando el cuarto medio. Bien, bien. Nosotras somos compañeras de media, y ella no la terminó en el momento que todos la terminamos, y nosotros le dábamos ánimo. El otro día estábamos ahí, tengo prueba, ya, dale, estábamos súper ahí, súper emocionadas por ella, imagínate. Y nunca escuché de nadie de los que estábamos ahí decirle, no, como estáis muy vieja, no, en absurdo. O sea, en ningún momento se nos ocurrió eso. Entonces, muchas personas mayores empiezan a estudiar por una cosa, por cumplir un sueño que es totalmente legítimo. Entonces, a lo mejor no lo va a ejercer, pero va a hacer su gratificación, ¿cierto? Como así, hacerse un cariño a sí mismo. Pero también las personas pueden aprender cosas nuevas, pueden mantener su jardín, pueden entrar. Ahora hoy el otro día escuchaba un coro de personas mayores que estuvo en un programa de televisión súper lindo, pintar, viajar. Ahora, muchas personas mayores están haciendo grupos para viajar. Incluso hay uno que se llama Solamente Viajan las Mujeres. No sé si lo has visto. También súper. Sí, estoy interesada en salir con ese grupo. Sí, no, yo también me quiero unir, también quiero ir. Yo también quiero. Oye, Carita, Entonces, sí, mira, sí, yo creo que dentro de esta temática tan compleja, que en el fondo hemos querido dar una pincelada porque es una realidad, pienso que hay que activar, ¿ya? Mientras la persona mayor pueda tener proyectos de vida. Qué importante eso, porque a veces, oye, proyecto de vida parece que es fuera solo para los jóvenes. Ya, no, todos debemos mantener en nuestras vidas proyectos de vida. El proyecto de vida es lo que nos moviliza, es como la benzina para el auto, siempre doy ese ejemplo porque en el fondo es eso. ¿Qué moviliza el vehículo? La benzina, obviamente, que el conductor y es más, pero es la benzina lo que le permite. Los proyectos de vida es lo mismo para nosotros. Eso nos permite estar activos, es tener una esperanza. Cuando yo genero un proyecto de vida, puede ser al corto, al mediano o al largo plazo, le va a dar sentido a mi vida porque voy a generar esa esperanza de lograr esa meta. El trabajo que me significa planificar eso que quiero llegar a hacer, aquello que quizás tuve pendiente y antes no lo pude hacer, pero tal vez lo puedo hacer ahora, como tu amiga, ¿verdad? Y ex compañera que está terminando su enseñanza media. Pues las personas mayores hoy tienen quizás los tiempos, ¿ya? Y podrían realizar proyectos de vida
No tiene por qué ser, ¿verdad? Como quiero ir a la luna, que me encantaría, pero obviamente algo más aterrizado. Y quizás ante el temor, porque digamos, yo de esto lo estoy hablando desde la experiencia de conversar con personas mayores, que cuando yo les planteo el realizar un proyecto de vida, de pronto dicen, ay, pero si me queda como tan poco. No sabemos cuánto nos queda, le digo yo, pero debemos igual plantearnos. Y si te insegurizas mucho, bueno, hagamos proyectos de vida cortito en el corto plazo. ¿Ya? ¿Qué quieres hacer? ¿Ya? Soñar es maravilloso. Sueña, no te limites en el pensar, en el que después veamos cómo concretarlo, eso es otra cosa. Y a veces la vida te da sorpresa y luego concretas cosas que jamás pensaste que podías haberla hecho. Sí, Entonces, aparte, también la invitación es a través de aquello. sí, Ujú. que las personas tienen, mira, todo esto positivo que nosotros hablamos es para que tenemos que disfrutar, que todos tenemos que disfrutar lo que queramos, lo que a nosotros nos sea un significativo para nosotros, para cada persona. Como tú Ujú. dices, corto, a largo plazo. Lo importante es que son cosas positivas para que las personas no estén en estos pensamientos feos que son suicidio, porque lamentablemente hay que decirlo. Eso es la idea. Y como tú dices, hay gente que hay que llevar. Hay gente que está, por ejemplo, esos barrios antiguos, la gente se conoce de años, de años, de años. Y mi marido tiene una tía que vive en un barrio años y son de esas, se cruzan para el frente, se tienen llave, ahí y me da risa, porque, esta es la no sé cuánto, porque como camina o como me tocó el timbre, esta es la no sé cuantito, y pasan a tomarse el café, a saludarse, o dice, voy a ir a ver a la, no la voy a nombrar, pero voy a Claro. ir a ver a ella, porque no ha venido, y cómo sabrá, Mm. y voy a ir a ver si amaneció bien, Oye, entonces eso es eso. bonito, porque Pero ahí está la red, te fijas, la red de vecinos que están ocupados unos de otros, ya que cuando no ven a alguno se preocupa, pero se ocupa de ir a ver qué pasa. Oye, a la Juanita hace rato que no la veo, ¿dónde está? ¿Ya? Y la van a ver a su casa. porque uno dice, ¿por qué en este mundo ahora de la tecnología somos tan egoístas? ¿Por qué yo no puedo Mm, cruzar, no sé, al frente donde está mi vecina y ir hoy con el café en la mano, conversemos un rato, o mira esto? Eso es algo tan bonito, tan normal, mm, pero solamente está quedando en los barrios más antiguos, donde la gente sí se pareciera. conoce, donde se criaron esos hijos que se conocen de toda la vida, pero tenemos que Sí. hacerlo, seguirlo haciendo, o preguntarle, Mm, no sé, o por último una llamada por teléfono. Lo sí, importante sí, es es que verdad. hagamos cosas lindas y positivas para que nuestras personas mayores y nosotros cuando seamos personas mayores y nuestros hijos y toda la gente seamos felices y estemos viviendo hasta el último día a concho y no pensando cuándo va a ser ese último día, que esa es la idea. Hoy Exacto. vamos a saludar Eso a es verdad. Solange Enríquez, así que gracias por acompañarnos, Ya, Solange. gracias, Solange. Bien. Gracias, Solange. A Killens, espero que lo diga bien, ya es también muchas gracias por acompañarnos, ya. Entonces, ese es Ok. súper importante, que todas las cosas que hay que pensar siempre en positivo, nunca decir, no, esto nunca es negativo, siempre cosas lindas y positivas, ¿cierto, Pati? Lo importante es la prevención de que la persona tenga un pensamiento tan feo como el suicidio y que lamentablemente se da, que a lo mejor no es Mm. visibilizado, porque tenemos que decirlo, las cosas que salen muchas veces en la televisión, en la radio, son como cosas muy, que la gente más que nada insiste en que sean públicas, porque a veces hay Claro. esto de pasar en muchos lugares, pero nadie los entera, y no van a ser públicos. Sin A embargo, veces, claro, a veces los medios de comunicación muestran lo más sensacionalista y dejan de presentar algunas realidades, ¿ya? Y es por eso que también a veces este espacio de la suicidalidad de las personas mayores está un poquito invisibilizado. Pero es complejo, ¿ya? Es complejo porque cuando alguien piensa y toma la decisión de hacerlo, lamentablemente no va a intentarlo, lo va a hacer. Por eso tenemos que estar alertas. Bueno, sí, bueno, fíjate ujú, que yo siempre pienso en una cosa, siempre una persona es cobarde porque no es capaz de seguir con lo que está viviendo y a la misma vez pienso que es valiente por atrever a hacerse, a mm, hacer esa acción, ¿cierto? Y me voy a colgar para lo último lo que tú decías. Todo se publica del sensacionalismo. Yo creo que más de alguien recuerda un tiempo atrás
que mostraron una señora que habían encontrado ya de harto tiempo en su departamento sola, y se movió la televisión, se movió todo. Pero eso fue de hablar de las personas mayores, porque si vemos televisión, hablan una noticia toda la mañana, pero realmente hay tantos temas importantes, como por ejemplo las leyes de las personas mayores, cuántas cosas nuevas dijeran que están haciendo, qué se está haciendo o dónde vayan, qué cosas, sería mucho más lindo. También vamos a ¿cierto? saludar a Gemita o Gemita 48, ¿ya? Ya, Muchas gracias por acompañarnos. Gemita, gracias por acompañarnos. Entonces, Oye, Carolina, sabes que no quiero despedirme de este programa, como hemos estado hablando a lo largo de lo que podría ser un poco más de las voluntades, ¿cierto? Y de cómo también nosotros podemos apoyar. Pero no debemos olvidar que la salud mental también está presente, ¿ya? Que muchos contextos de la suicidalidad están justamente presentes porque hay alguna enfermedad de tipo mental, sobre todo depresiones, donde le quita el deseo de la vida, pero es producto de una patología. Nuestra forma de operar no es recurrir a la voluntad de la persona mayor, sino que es nosotros ocuparnos de ayudarla a que tenga sus controles, a que tome sus fármacos, ¿ya? O que hacer las visitas al médico necesarias para poder determinar si efectivamente existe este tipo de patología a la base y que tal vez es eso lo que está movilizando a esta persona, ¿verdad? Ya sea mayor o cualquier persona, ¿verdad? Que puede estar pasando o cursando una de estas patologías. Y eso no pasa por las voluntades, ¿ya? Así que, ojo, si vemos personas que están en su casa, tapadas hasta las orejas, que no quieren levantarse, que no quieren participar y es más, también, ojo, como dice, ojo, pestaña y ceja. ya, mire, ha sido un tema, es un tema difícil, es un tema triste, pero hemos tratado de tomarlo con altura de mira, hemos Sí, tratado de ser bastante responsables, educadas, porque tampoco, educar en el sentido de que nosotros no estamos tratando de hacerlo de la mejor manera posible, lo más humilde posible, esta ujú, conversación, siempre pensando en cosas positivas, idealmente nunca tenemos que tocar estos temas, pero pasan en la realidad. Así que le exacto. queremos agradecer por habernos acompañado, será hasta el próximo sábado. Miren, hay una frase que se las voy a leer, porque una vejez digna también es una vejez acompañada. ¿Ya? Así Muy que bien. Así que entre no, canas y sonrisas, nos veremos la próxima semana. Y un puede que tengamos una abrazo, sorpresita. sí, un abrazo, muchas gracias por Abrazo. acompañarnos. Chao. Gracias. Chao, chao.